Las fuentes del derecho, por Ignacio Ruiz Sánchez, Tony Hume, Peter Sibondo, Ignacio Sánchez y Brian Franco. Las fuentes del derecho español. El sistema de fuentes en todo ordenamiento jurídico, dados por el artículo 1.1 del Código Civil, son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Las fuentes del derecho, según Bobbio, son actos de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la creación, modificación o extinción de las normas jurídicas. Tradicionalmente distinguimos de materiales agentes sociales o autores con capacidad para crear derecho y formales, formas de manifestación del derecho como un juez dando una sentencia. La ley es la fuente primordial y es un recurso necesario de cualquier decisión jurídica. La jerarquía. La Constitución española más las sentencias declarativas del Tribunal Constitucional tienen valor erga omnes y son una extensión de la Constitución española, las cuales no entran en la jurisprudencia ordinaria. La ley orgánica y la ley ordinaria tienen una diferencia competencial. Y por último, los tratados internacionales. La Constitución de 1978 es la norma suprema del ordenamiento desde su entrada en vigor y prevalece sobre todas las demás. Y por último, los principios constitucionales del ordenamiento jurídico, que se encuentran en el artículo 9.4 de la Constitución española. El principio de legalidad, de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, de la responsabilidad de los poderes públicos, de la seguridad jurídica, de jerarquía normativa, de publicidad de las normas y por último de irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos. Las características de la ley. La ley es la primera fuente de nuestro ordenamiento y sus características son generalidad. La ley comprende a todos aquellos que se hallan en sus condiciones sin excepción alguna. Obligatoriedad tiene carácter imperativo atributivo, es decir, que por una parte establece obligaciones y por otra parte otorga derechos. Y por último también es abstracta. Las leyes no se dictan para resolver casos individuales ni para personas o grupos determinados, sino que su impersonalidad y abstracción las conducen a la generalidad. Estas características suponen que la ley regula situaciones no específicas para cualquier sujeto concreto. La costumbre, forma espontánea y tácita de creación de derecho por parte del grupo social sin estar escrita. Regirá en defecto de ley aplicable según el artículo 1.3 del Código Civil, donde dice que es una fuente subsidiaria y secundaria. Los jueces tienen la obligación de conocer la fuente primaria, que es la ley, pero no la costumbre, por eso tenemos que demostrarlo. Salvo en Navarra, donde es fuente primaria, gracias al Fuero Nuevo Navarro. Se admite la costumbre contra lege únicamente en materia civil, siempre que no sea contraria a la moral y al orden público. Debe cumplir dos requisitos para ser considerada fuente del derecho: de elemento externo, que es puramente fáctico, que consiste en comprobar que las personas sí lo siguen, y luego el elemento interno, de carácter jurídico, es la convicción de las personas de que esa es la forma correcta de actuar conforme a derecho. También se puede decir en opinio iuris según necessitatis. Finalmente, hay diferentes tipos según su relación con la ley. Secundum legem, costumbre imperativa, pero el artículo 1 no se refiere a esta. Contra legem, introduce una norma contra la ley. El artículo 1.1 del Código Civil tampoco hace referencia a este tipo de costumbre. Y después está extra legem, la que establece una norma para un caso no previsto por la ley. Es a este tipo aquel que hace referencia en el artículo 1.1 del Código Civil. Los principios generales del derecho. Choca la perspectiva naturalista con la positivista. Es frecuente que un principio considerado como tal por el naturalismo también lo sea desde la perspectiva positivista. Es una fuente subsidiaria aplicable en defecto de ley o costumbre. Esto está estipulado en el artículo 1.4 del Código Civil. Tienen una labor orientadora en la interpretación de todo el ordenamiento. En el artículo 7.1 del Código Civil se estipula que los derechos se ejercen conforme a las exigencias de la buena fe. Se presume la inversión de la carga de la prueba. Es decir, hay que demostrar que no es así. El caso de Navarra. Es un texto legal donde se recogen las bases jurídicas del derecho privado de la comunidad foral de Navarra,
que fue escrito por iniciativa de la Diputación Foral de Navarra y fue firmado el 1 de marzo de 1973 por Francisco Franco. En la ley número 2 del texto preliminar del Fuero General Navarro se dice: en Navarra la prelación de fuentes de derecho es la siguiente: la costumbre, las leyes de la presente compilación, los principios generales del derecho navarro y el derecho supletorio. La Constitución española actual entra en vigor en 1978. Tuvo su incidencia en el sistema de fuentes. Por un lado, es norma suprema del ordenamiento, por lo tanto, prevalece sobre todas las demás, y condiciona el resto de las normas. Por otro lado, regula el proceso de producción jurídica. Los dos sistemas, constitucional y legal, coexisten. Esto se traduce en una interpretación integrada que se resume en dos aspectos. Primero, la expresión ley del artículo 1 del Código Civil abarca a todo el derecho estatal. Segundo, la costumbre y los principios generales del derecho siguen siendo fuente del derecho siempre y cuando no contravengan el texto constitucional y el resto de la norma estatal. ¿Qué es el principio de jerarquía? El principio de jerarquía es el principio que determina la fuerza jurídica que el ordenamiento atribuye a la ley frente al resto de normas del ordenamiento. Proviene de la legitimidad superior del órgano del que emana y supone la capacidad de modificar o derogar otras normas y la capacidad para obstruir su modificación por parte de otras fuentes jerárquicamente inferiores. En el ordenamiento jurídico español, la cúspide de la pirámide normativa la ocupa la Constitución, seguida por las leyes, reglamentos, resoluciones administrativas, negocios jurídicos y sentencias judiciales en el orden correspondiente. ¿Qué es el principio de competencia? El principio de competencia gira en torno a la coexistencia o virtualidad simultánea de normas. Este gradúa la respectiva importancia de cada norma, permitiendo una cierta influencia del criterio jerárquico. También atenderá a la adecuación de cada uno de ellos al supuesto concreto, ya que cada norma tiene un ámbito específico de aplicación donde es válida. Cuando hablamos de los límites de los derechos fundamentales, distinguimos entre internos y externos. Los límites internos son aquellos que sirven para definir el contenido mismo del derecho, resultando intrínsecos a su propia definición. Estos límites constituyen, pues, las fronteras del derecho, más allá de las cuales no se está ante el ejercicio de éste, sino ante otra realidad. Los externos forman el segundo grupo de límites de los derechos fundamentales y se imponen por el ordenamiento al ejercicio legítimo y ordinario de aquellos. A su vez, los límites externos pueden ser de dos tipos: expresos e implícitos. Principio de legalidad. Determinación de las relaciones entre la producción normativa del Poder Legislativo, la ley y la potestad reglamentaria. Supremacía. La ley se impone sobre cualquier otra norma, en la que se encuentra el privilegio del legislador, la fuerza de la ley. La reserva. La ley precede a cualquier otra norma en la reglamentación de las materias reservadas a la ley por la Constitución. En virtud de esto, todos los poderes públicos están sometidos a la ley y su manifestación más concreta hace referencia a la actuación administrativa. ¿Qué es un reglamento? Son normas de rango inferior a las leyes dictadas por el Poder Ejecutivo estatal, económico o local y que desarrollan disposiciones superiores con fuerza de ley, pero no pueden contradecirlas. Son ejemplos de reglamentos los reales decretos del Gobierno, las órdenes ministeriales y las ordenanzas municipales. El principio de juridicidad o de legalidad en sentido amplio supone la sujeción al ordenamiento jurídico, evitando, por una parte, la arbitrariedad de los órganos del Estado y constituyendo, por otra, la garantía de los derechos de los ciudadanos. La Administración tiene reconocida una potestad normativa, la potestad reglamentaria, que también se encuentra sujeta al ordenamiento jurídico. Esto supone, en primer lugar, la prohibición de emanar actos administrativos antijurídicos. En segundo lugar, la actuación de la Administración debe actuar vinculada a las reglas predeterminadas, de forma que la no regulación legal de un ámbito no supone la libertad de la Administración para actuar en esta esfera, pues el Poder Ejecutivo no tiene un poder originario de actuación, sino que se encuentra vinculada a la existencia de normas jurídicas previas que le habiliten para ello. En tercer lugar, y como consecuencia del anterior, la actuación de la Administración supone la prohibición de habilitaciones expresas
pero sin sujeción a normas. Es decir, no es posible la desregulación o los apoderamientos en blanco. Por otra parte, se plantea si la Administración solo tiene autonomía en su ámbito interno, por medio de la existencia de reglamentos independientes o reglamentos puramente administrativos. Esto es, aquellos que regulan la organización y funcionamiento de servicios públicos. Ante este planteamiento, la Constitución encomienda al Gobierno la dirección de la Administración, y la ley que crea una estructura administrativa reconoce implícitamente la posibilidad de que el Gobierno regule su organización y funcionamiento. De esta forma, estos reglamentos se puede decir que tienen cobertura legal. La jurisprudencia. Desde hace varias décadas se ha defendido desde varias posturas la necesidad de considerar la jurisprudencia como verdadera fuente del derecho. La palabra jurisprudencia deriva de los términos prudentia y iuris, que significan el conocimiento del derecho para los romanos. Tradicionalmente se han distinguido dos acepciones: en sentido amplio, que se refiere a la doctrina que emana de cualquier tribunal, y en sentido estricto, siguiendo lo dispuesto en el artículo 1.6 del Código Civil, que dice que se trata de la doctrina que, de modo reiterado, esta vez establece el Tribunal Supremo al interpretar y dictar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Se trata de un tema controvertido, ya que en el sistema continental no es del todo una fuente del derecho, mientras que en el anglosajón sí que lo es. En España, desempeña una función complementaria y aporta unidad. El formalismo jurídico está en crisis y, por tanto, se admite que la función de los jueces no sea meramente mecánica. Las sentencias del Tribunal de Justicia se componen de antecedentes de hecho, fundamentos jurídicos y fallo. Los jueces. La mayoría de los últimos análisis realizados en Francia, Alemania y España coinciden en insistir en el creciente papel que progresivamente va empeñando el juez en la creación de derecho. Además, actualmente se advierte un progresivo acercamiento entre el common law y el civil law. Según Peces Barba, hay tres cauces por los que los jueces crean derecho: la interpretación de las normas generales y ambiguas, el dogma de la plenitud y autosuficiencia del ordenamiento jurídico, y a través de la preservación de la unidad y la coherencia de un ordenamiento jurídico.